Amados hermanos, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos reunimos para compartir de la palabra de Dios. Dispongámonos en oración, por favor. Padre, en el nombre de Jesucristo nos reunimos una vez más, porque a ti te ha placido, Señor, darnos el tiempo y el espacio. Estamos convencidos, Señor, de que tienes algo para nosotros en esta hora. Pedimos que tu Espíritu Santo llegue, Señor, se haga presente en nuestras vidas, que una unción fresca del Espíritu Santo venga a nuestras vidas en esta hora, que podamos estar tan dispuestos que no nos perdamos, Señor, aquello que tienes para nosotros en esta oportunidad. Perdona, por favor, nuestros pecados, limpia mi corazón, mis labios, Señor, limpia nuestros oídos, limpia los canales que estamos utilizando, por favor, mi Dios. Nos disponemos para ti. Háblanos a través de la lectura de tu palabra. Te lo pedimos en acción de gracias, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Hay una pregunta que el Señor nos dice o nos hace en su palabra, y la pregunta es: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Esa es la pregunta. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Ahora, si nosotros recapacitáramos, si nosotros meditáramos en nuestra vida, muchas veces nos quejamos y en muchas circunstancias. En muchas ocasiones nos lamentamos por cosas que no tienen sentido. Si de pronto estamos planificando un viaje, una salida, y de pronto el clima cambia de un momento a otro, si de pronto se suelta a llover, entonces esa situación es suficiente para que en ocasiones nos lamentemos por la lluvia. Si de pronto tenemos otros planes y lo que hace es que resplandece el sol a su plenitud, entonces nos lamentamos porque hace sol. A veces tenemos negocios dispuestos o queremos realizar un negocio y de pronto se echa para atrás ese negocio y ya eso es motivo suficiente para que nos lamentemos. Hay ocasiones en las cuales nuestra salud falla. Tenemos problemas de salud y eso es motivo para lamentarnos. Hay ocasiones en las cuales una relación se rompe, ¿sí? Hay una separación y eso es motivo para nosotros lamentarnos. Ocasiones en las cuales no nos sirven el alimento que nos gusta o lo que queríamos recibir y por eso nos lamentamos. Pero mi Señor pregunta en su palabra: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Cuando mi Señor hace esa pregunta, no es simplemente diciéndonos: hombre, deja de quejarte, no. O sea, hay un motivo fundamental y hay un peso en esa pregunta. Vamos a leerlo en la palabra del Señor, en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, verso 39. El libro de Lamentaciones fue escrito por el profeta Jeremías acerca de la condición en la que estaba el pueblo de Dios. Cuando están los muros, están destruidos, las puertas quemadas a fuego, es una condición lamentable. Y de hecho ese es el nombre que recibe este libro, las Lamentaciones, el libro de las Lamentaciones. Y según el diccionario, lamentar significa sentir mucho una cosa, demostrar aflicción con llanto, sentir pena o arrepentimiento. O sea, a eso ese es el significado de lamentar. Entonces vamos a leer la pregunta, Lamentaciones capítulo 3, verso 39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Esa es la pregunta. Y seguido está la respuesta. Dice mi Señor: laméntese el hombre en su pecado. Ahora, ¿que debemos lamentarnos? Claro que sí. Debemos lamentarnos. Pero no lamentarnos por cualquier cosa, por cualquier incidente, por cualquier cosa que pareciera adversa a nuestra voluntad. Debemos lamentarnos realmente en el pecado. Dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Ahora, esto podría parecer demasiado obvio. Podríamos decir: claro, hermano, es normal que nos lamentemos en el pecado. Pero entonces vendría la pregunta puntual. La pregunta para ti en esta hora. La pregunta para mí en esta hora. ¿Me lamento realmente por mi pecado?
¿Realmente siento mucho el pecado? ¿Realmente tengo mucha aflicción por el pecado? Ahora, debemos captar realmente lo que significa el pecado para poder lamentarnos por él. Debemos comprender realmente qué es el pecado. Dice la palabra del Señor en la carta a los Romanos, capítulo 6, verso 23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Esa es la primera parte del versículo 23. Y vamos a parar allí para que podamos hacernos una idea. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, cuando tengo eso claro, cuando tengo eso en mi corazón, cuando he comprendido que la paga del pecado es muerte y que por eso es tan complicado, entonces cobra sentido esa pregunta. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Ahora, el pecado, dice allí la palabra del Señor, tiene un pago y ese pago es la muerte. Ante ese costo tan alto, nosotros no podríamos pagarlo. Nos correspondería solamente la muerte, la separación en el infierno. Eso es lo que nos correspondería a nosotros. Pero como nosotros no podíamos pagar esa deuda del pecado, solamente estábamos sujetos a que el día de la muerte natural, de la muerte física, de cuando el corazón dejase de palpitar, entonces solamente estaríamos dispuestos a ir a una prisión de oscuridad esperando el día del juicio, a sabiendas de que en el día del juicio el veredicto final sería culpable y el castigo lago de fuego. Ahora, hay algo que Dios hace en su infinito amor y mi Señor Jesús enseña a través de una parábola. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versos 23. Vamos a leer hasta el verso 27. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, verso 23 al 27. Dice así. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ahí termina el verso 26. El verso 27 dice, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Según lo que hemos leído, este hombre le debe a su señor 10,000 talentos. Y nosotros escuchamos o leemos 10,000, sí, es una cantidad. Pero realmente, ¿cuánto es esta cantidad? Cuando nosotros nos damos cuenta que cada talento representan 6,000 días de trabajo y que la deuda de este hombre no era de un talento, sino de 10,000 talentos, estamos hablando de 60 millones de días de trabajo. Si se trabajan 6 días a la semana, estamos hablando de 288 días por año. O sea que la deuda que este hombre tenía con su señor eran de 208 años aproximadamente. Y llama la atención en el verso 26, cuando dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pregunto, ¿es que este hombre no sabía realmente cuánto costaba su deuda? No dice la escritura cuántos años tenía, pero sí nos dice la palabra del Señor, que Dios dice en su palabra, que no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre y serán sus días 120 años. Así que no iba a vivir más de 120 años. Y si este hombre tenía una mediana edad, si tuviera 50, 60 años, le restarían solamente 60 años más de vida.
Y dice él, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ahora, si le quedaban 60 años más, ¿de dónde sacaba los otros 148 años para poder pagar esa deuda? Y así nos ocurre a nosotros. Cuando nosotros comprendemos estos números, entonces decimos, no, realmente es ilógico lo que decía este hombre a su señor. ¿Cómo que ten paciencia conmigo? ¿En cuánto tiempo le iba a pagar esa deuda? Y lo más triste es cuando lo traemos al presente. A veces nosotros nos sentimos como que solamente me porto bien y el problema del pecado se solucionó. A veces nosotros pretendemos, cumplo y el problema del pecado se soluciona. Pero no es de esa manera. Es como este hombre. Oh, aleluya. Y 10,000 veces más. Que Dios nos ayude. Dice la palabra del Señor en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23. Carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y a veces nosotros leemos los textos y decimos, sí, claro. O sea, eso es correcto, la Biblia lo dice. Pero a veces no alcanzamos a captar la magnitud del problema que tenemos. Porque dice la palabra del Señor que ni siquiera uno se escapó. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando yo pretendo pagar por mí mismo el precio del pecado, me quedo corto. Realmente no puedo pagar el precio del pecado, no lo puedo pagar. Cuando nosotros leímos en el Evangelio según San Mateo esta parábola, dice el verso 25, Mateo capítulo 18, verso 25, a este siervo, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Era tan grande esa deuda que con solo venderlo a él como esclavo no se saldaba. Se necesitaba venderlo a él, a su esposa, a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Ahora, ¿de qué somos dueños nosotros para pagar la deuda? ¿Qué tenemos nosotros que nos pertenezca? ¿Qué tenemos nosotros que no haya sido recibido de parte de Dios? ¿Qué tengo yo que lo haya conseguido con mi propio esfuerzo? Oh, que Dios tenga misericordia. Porque alguien podría levantar la mano y decir, hermano, si usted supiera, ha sido mi esfuerzo el que me ha permitido conseguir lo que tengo. Cuidado con tus palabras. Porque hubo un hombre que dijo eso, dijo, este reino lo conseguí yo con mi esfuerzo, y el Señor le quitó la razón. Estuvo como una bestia al sol y al agua por 7 años, comiendo pasto. Y era el rey Nabucodonosor, uno de los reyes más grandes que ha estado ahí plasmado en la escritura. Otro hombre da el discurso. Sí, el gobernador Herodes da el discurso y los oyentes al oír ese discurso dicen, oh, eso fue palabra de Dios, voz de Dios y no de hombre. Y este gobernador, en vez de decir realmente la gloria es de Dios, se quedó callado. Al quedarse callado estaba recibiendo la gloria para sí mismo y dice la palabra del Señor, cayó muerto, comido por gusanos. Porque no le dio la gloria a Dios. Ahora retomando la pregunta, ¿qué tenemos nosotros que no haya sido recibido de parte de Dios? Si tengo vida es porque Dios me la da. Si gozo de salud es porque a Dios le ha placido tenerme con salud. Si tengo una familia es porque Dios es demasiado misericordioso. Si cuento con una esposa, con unos hijos, son de Dios. Mi esposa le pertenece a Él. Mis hijos le pertenecen a Él.
Yo no podría decir, sí, claro, tengo una esposa y tengo 2 hijos para vender y pagar así el precio del pecado. No, no puedo hacerlo. Porque no puedo vender lo que no es mío. No tengo forma de pagar. Y la paga del pecado es la muerte. Ahora, es terrible la condición. Realmente, la crueldad del pecado es inmensa. Es grande la crueldad del pecado. Y ahora el precio que hay que pagar por él es mayor. Vamos nuevamente, Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si nosotros nos quedamos hasta allí, decimos realmente, predicador, no hay nada que hacer, vámonos. Comamos, bebamos, que mañana moriremos. Pero si hay algo que hacer, alabanzas al nombre de Jesucristo. Hay algo que hacer porque Dios, en su amor que tiene para con nosotros, decide pagar el precio del pecado por ti y por mí. Al decidir pagarlo, se requiere de un sustituto. Y ese sustituto es el Hijo de Dios, mi Señor Jesús. Cuando viene aquí a la tierra, oh, aleluya, y préstame por favor tu atención. Cuando tú y yo nacimos por sexo. Y eso hace que en nuestros genes vengamos como descendientes de Adán. Y al ser descendientes de Adán, traemos pegado a nosotros o ligado a nosotros el pecado de Adán. Y el pecado de Adán lo produjo allá en el huerto del Edén, que fuese expulsado de la presencia de Dios. Ahora, cuando nacemos nosotros, aunque no hayamos, aunque seamos pequeños, aunque no hayamos dicho algo que pareciera pecado, traemos arraigado con nosotros lo de nuestro padre Adán. Ahora, cuando viene mi Señor Jesús, no viene por concepción o por voluntad de hombre. Es el Espíritu Santo de Dios el que hace sombra sobre María. Es el Espíritu Santo de Dios el que forma un bebé, en el vientre de María. Y aquel bebé que se forma allí no viene ligado a Adán, no. Es formado por voluntad de Dios, ¿ves? Y ese cuerpo que Dios forma allí en ese vientre, en un vientre virginal, entonces lo que hace es que sale de allí limpio, oh aleluya, y Dios se vierte en este cuerpo. Alabanzas al Señor. Dice el Evangelio según San Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es Dios hecho carne. Ahora, cuando nace Jesús, dice la palabra del Señor que Él fue tentado en todo igual que nosotros. Así como tú y yo hemos pasado por tentaciones, Él las pasó. Dice también la Escritura de que Él llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades. Él fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Entonces, préstame por favor atención. Si la paga del pecado es la muerte, y podemos mirarlo de las dos maneras, tanto natural como espiritual. ¿Por qué muero yo? ¿Por qué muere el ser humano? El ser humano muere porque el pecado está arraigado, ¿ves? Porque se trae el peso del pecado de Adán. Entonces, cuando nace mi Señor Jesús no tenía que pagar ese precio, o sea, él no tenía que morir. Por eso la muerte no tenía poder sobre él. Aleluya. Entonces no es que a mi Señor Jesús lo mataron. No, él dijo en su palabra, él dice en su palabra, tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Ahora tú y yo no podemos decir eso. Un día este cuerpo se morirá. Un día este cuerpo se desgastará. Posiblemente una enfermedad, posiblemente sea solamente el desgaste. No sé, pero este cuerpo morirá. Por gracia de Dios esperamos la resurrección. Amén. Sí, Señor. Pero este cuerpo va a morir.
Pero no con mi Señor Jesús. Él entregó su vida, pero la volvió a tomar. Oh, aleluya, gloria a Dios. Al hacer eso, mi Señor Jesús paga el precio del pecado. Vamos a leer Romanos capítulo 3, nuevamente verso 23, pero con el verso 24 adicionalmente. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aleluya. Siendo justificados gratuitamente. Y ahí podríamos decir, pero predicador, usted dijo que el precio era muy alto. Claro, es tan alto que tú y yo no lo podemos pagar. Así que le tocó, o lo hizo así, el Hijo de Dios, aquel hombre que vivió sin pecado, entregar su vida por ti y por mí. Alabanzas al Señor. Solamente que, como leíamos en la historia de la parábola que cuenta mi Señor Jesús, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Eso es lo que está haciendo el Señor contigo y conmigo. Como Él se da cuenta de que jamás podremos pagar por nosotros mismos el precio del pecado, lo que hace es perdonar esa deuda, pagarla a Él. Aleluya. Que Dios nos permita poder enfocarnos realmente en lo que significa el Evangelio o las buenas nuevas. Si nosotros logramos enfocarnos en ello, vamos a reconocer que realmente solamente en Jesucristo hay salvación. No solamente eso, porque todos lo pueden decir, todos pueden repetir esa oración. Estoy hablando de reconocerlo realmente en nuestras vidas. De saber que el precio del pecado fue pagado en la cruz por mi Señor Jesús y por esa sangre carmesí que fue vertida en el Calvario. Nosotros leemos, cuando dice mi Señor Jesús, en el Evangelio según San Mateo, gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Dice, verso 17 en adelante. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que coman la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Gloria a Dios. ¿Había llegado el tiempo de mi Señor? Mi Señor sabía que había llegado su tiempo. Y en vez de quejarse, en vez de llorar, en vez de lamentarse, mi Señor Jesús dice, vamos a celebrar la Pascua. Vamos a celebrar. Porque a pesar de que viene el momento más duro, el momento de separación, porque muerte es separación, va a venir gozo. Dice mi Señor Jesús, vuestra tristeza se convertirá en gozo. El pecado trae muerte, el pecado trae dolencias, el pecado trae enfermedades, el pecado trae guerras. La condición actual de tu país, la condición actual de esta nación, la condición actual de la tierra es debida al pecado. La condición, cada vez que ves un niño enfermo en la calle, cada vez que ves la gente poseída por la drogadicción, por tantas cosas, eso es fruto del pecado. Oh Señor. La crueldad del pecado. Y mi Señor Jesús dice, mi maestro
El maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. ¿Había aflicción? ¿Había dolor? Claro que sí. Pero iba a haber gozo. Mientras el pecado produce el dolor, el pecado produce tristeza, el pecado produce lágrimas de dolor, de angustia. Mi Señor quiere que tú y yo estemos gozosos. Leemos en la Escritura y dice, gozaos en todo tiempo. Gozaos. Y mi Señor, sabiendo que va a entregar su vida, decide celebrar. No. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Decide celebrar la Pascua. Gloria a Dios. Y dice también en el Evangelio según San Lucas, en este mismo evento, en el capítulo 22, Evangelio según San Lucas, capítulo 22, verso 14 en adelante. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Sabía lo que venía para él. Sabía que iba a pagar el precio del pecado. Alabanzas al Señor. Sabía que iba a pagar con su vida santa, con su vida, con su sangre perfecta. Iba a pagar el precio del pecado. Pero antes de padecer, dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Oh, aleluya. Dice más adelante, el verso 19 dice, y tomó el pan y dio gracias. Y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Aleluya. Ahora, podríamos decir, bueno, bendito sea Dios, que el precio, ¿sí? El problema del pecado fue resuelto en la cruz del Calvario. Entonces ya no tengo que preocuparme por el problema del pecado. Pero, ¿cuándo llega el momento en el que debo dejar de preocuparme? Volviendo al texto en el que iniciamos, dice Lamentaciones capítulo 3, verso 39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Y usted dirá, pero hermano, ¿por qué lamentarse en el pecado si ya fue pagado en la cruz del Calvario? Continúa el verso 40 y Lamentaciones 3:40 dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. El precio, el problema del pecado fue resuelto. Alabanzas al Señor. El Hijo de Dios pagó el pecado del precio del pecado. Todo el precio del pecado fue pagado por mi Señor Jesús. Gloria a Dios por ello. Pero dice la palabra, escudriñemos nuestros caminos. Mírate, ¿cómo estás andando? Debo revisarme realmente cómo estoy caminando yo. Realmente, ¿cómo camino? ¿Cómo está mi vida? Cuando mi Señor Jesús está tomando la última, está instituyendo la Santa Cena, está tomando la última Pascua. Él dice, haced esto en memoria de mí. Recuérdame en todos tus caminos. Recuérdame cuando salgas, cuando entres, cuando te acuestes, cuando te levantes. No sirve para el que no reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, ese sacrificio en la cruz del Calvario. Aquel sacrificio tiene valor para aquella persona que ha recibido en su corazón a Jesucristo.
que le ha dicho, Señor, te recibo. Oh, aleluya, gloria a Dios. Alabanzas al Señor, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos destituidos, mi hermano, todos, sin excepción, pero justificados gratuitamente, gloria a Dios. Gratuitamente, porque ni tú ni yo podíamos pagar ese precio. Ahora, cuando habla aquí de nuestro Señor Jesucristo, es fácil decir, si tengo problemas de salud, yo necesito un sanador y aceptar a Jesús como sanador. Si tengo una necesidad muy grande, aceptar a Jesús como el proveedor, ¿sí? Como Jehová Jireh. Es fácil, dependiendo mi necesidad, tratar de aceptar a Jesús en una de sus facetas. Pero solamente hay redención cuando aceptas al Señor Jesucristo. Y el Señor es el dueño de la vida, es el dueño de todo. El Señor es el que te dice cómo debes vivir. Ahora, si no has aceptado a Jesús como Señor, aún el peso del pecado está sobre ti. Quiero invitarte a meditar, a recapacitar. ¿Realmente es Jesús el Señor de mi vida? Porque si no es así, entonces, como dice el Señor, laméntese el hombre en su pecado. Porque si Jesús no es el Señor de tu vida, aún ese pecado está contando en ti. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Que Dios nos ayude. Que Dios nos permita a nosotros reconocer que realmente solos no podemos. Con la iglesia no podemos. La iglesia no nos puede dar salvación. La salvación proviene solamente de nuestro Señor Jesucristo, de su sacrificio en la cruz del Calvario. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Es la invitación. Cierra tus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesucristo nos reportamos, Señor, reconociéndote a ti, Padre de la gloria, reconociendo tu amor para con nosotros, tu gran misericordia que has tenido por la humanidad, dándote gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesús. Padre mío, tu palabra declara que solamente el Espíritu Santo puede convencer de pecado, mi Señor. Estamos en un momento difícil, en un momento en el cual, Padre de la gloria, estamos a la puerta, Señor, de tu venida y anhelamos, Padre, ser hallados dignos delante de ti. Ayúdanos, Señor Dios Todopoderoso. Ayúdanos a valorar ese sacrificio en la cruz del Calvario. Padre eterno, gracias, muchísimas gracias. Gracias por tenernos en cuenta nosotros, Señor. Gracias por pensar en nosotros cuando enviaste a tu Hijo, nuestro Señor Jesús, a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Nuestras vidas te pertenecen, Señor. Ayúdanos a seguir adelante. Nos encomendamos a ti y pedimos, por favor, tu mano poderosa no se aparte de nosotros. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, en aquello que hemos creído, en aquello que profesamos. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque queremos en la eternidad disfrutar de tu presencia. Estar contigo, Señor. Queremos gozarnos junto a ti. En el nombre de Jesucristo damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra del Señor, y todos destituidos de la gloria de Dios, pero también dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Que Dios te bendiga, que puedas continuar adelante, porque hay largo camino por recorrer.